Hola nuevamente, te damos la bienvenida a otro capítulo de nuestro programa de Cero Analista de Datos. Mi nombre es Luis Haber y el día de hoy te voy a hablar acerca de una serie de principios y recomendaciones que deberías seguir a la hora de trabajar con Power Query. Estos principios y recomendaciones están basados en la documentación que nos comparte Microsoft por las buenas prácticas a la hora de trabajar en Power Query. Este video te va a ser de mucha utilidad tanto si estás empezando a trabajar con Power Query como si ya tienes experiencia en diferentes niveles con esta herramienta. Así que, veamos. Para entender cómo aplicar estos principios y procedimientos de trabajo en Power Query, es indispensable tener claros algunos conceptos como la normalización de los datos. Normalización de los datos es un proceso de transformar y limpiar nuestros datos para conseguir un formato que facilite su uso para el análisis. Esto se debe a que la mayoría de los datos con los que trabajamos nuestros reportes en el día a día suelen estar sucios, es decir, pueden estar incompletos, con inconsistencias y tener errores. Normalizar datos, entonces, será clave para el rendimiento de nuestro modelo y los resultados que esperamos de nuestro análisis. Teniendo esto claro, veamos cuál sería ese formato ideal para analizar datos. El formato tabular. El formato tabular será ese objetivo que vamos a perseguir en nuestro proceso de normalización de datos. Seguramente ya todos estamos familiarizados con este formato de trabajo, ya que es el que utilizamos en Excel para crear nuestras tablas dinámicas. Sus características principales son las siguientes: columnas rotuladas y sin títulos repetidos, columnas con el mismo tipo de datos, datos limpios en cuanto a espacios en blanco, caracteres especiales, mayúsculas o minúsculas, sin totales ni subtotales, sin filas o columnas combinadas, sin filas o columnas en blanco y sin filas o columnas con errores. Teniendo claro cuál sería el formato ideal para analizar nuestros datos, hablemos de Power Query. Power Query es la herramienta ETL de Microsoft que nos va a permitir conectarnos a diferentes orígenes, manipular y transformar nuestros datos y posteriormente cargarlos para el análisis, lo que conocemos como el proceso ETL, extraer, transformar y cargar nuestros datos. Dentro de Power Query contaremos con herramientas de diferente nivel para normalizar nuestros datos que responden a diferentes técnicas de procesamiento de datos, las cuales veremos a continuación. Técnicas de procesamiento de datos en Power Query. Existen diferentes técnicas para procesar nuestros datos y vamos a ver a continuación cómo podemos trabajarlas desde Power Query. Tenemos las técnicas de limpieza, que consisten en eliminar inconsistencias en los datos; integración, que consiste en agregar datos a nuestras tablas desde diferentes orígenes; transformación, que consiste en cambiar la estructura de los datos; y de reducción, que consisten en reducir las tablas para mantener solo datos relevantes para el análisis. Ahora veamos cómo desde Power Query tenemos herramientas para trabajar estas diferentes técnicas. En cuanto a limpieza, podemos eliminar las inconsistencias de nuestros datos a través de estas opciones: espacios en blanco, reemplazar valores, extraer valores, asignar nombres, modificar mayúsculas o minúsculas en nuestros campos, rellenar datos. En cuanto a integración, podemos combinar consultas, anexar consultas, generar columnas personalizadas. En cuanto a transformación, tenemos opciones para transposición de nuestras columnas o de nuestras tablas, dinamización de columnas, anulación de dinamización de columnas. Y en cuanto a reducción, podemos promover encabezados, quitar filas, quitar columnas, aplicar filtros o incluso agrupar nuestras tablas. Teniendo claro cuál es el objetivo y las diferentes técnicas de procesamiento de datos que podemos utilizar, veamos cuál sería esa metodología ideal para manipular y transformar nuestros datos con Power Query. Microsoft nos comparte una guía de las mejores prácticas que deberíamos seguir para trabajar con Power Query. Seguir estas recomendaciones nos va a permitir desarrollar un trabajo más eficiente y optimizado. Veamos de qué se trata. Número 1. Elegir el conector adecuado. Y este será nuestro punto de partida. En este momento definimos el conector a la base de datos de donde vamos a tomar nuestros datos para el análisis. Vamos a ingresar a Power BI y vamos a ver qué opciones nos ofrece Power Query. Si nos venimos aquí al menú Inicio, en el grupo Datos nos vamos a encontrar este botón llamado Obtener datos. Las opciones que tenemos en este botón básicamente son las posibles conexiones que podríamos establecer a diferentes orígenes de datos. Por defecto vamos a ver los orígenes de datos comunes aquí,
Pues podemos ver libro de Excel, flujos de datos, base de datos SQL, CSVs, página web, entre otras. Pero si el conector que necesitamos tal vez no está aquí, podemos venir a esta opción de más y se nos van a desplegar todas las opciones de conectores que tenemos disponibles en Power Query agrupadas. Por ejemplo, los conectores archivos, donde tenemos Excel, CSV, XML, JSON, carpetas, PDFs, entre otros. Bases de datos, bien sea de Access, SQL, Oracle, Power Platform, Azure, servicios en línea, entre otras. Si todavía el conector que necesitamos no se encuentra aquí, pues también tenemos la posibilidad de desarrollarlo a través de una API y generar ese acceso a los datos que necesitemos. Exploración de los datos. Lo que nos recomienda Microsoft es que antes de empezar a preparar los datos y agregar nuevos pasos de transformación, debemos habilitar las herramientas de generación de perfiles de datos de Power Query para detectar fácilmente información sobre nuestros datos. Para entender de qué se trata, vamos nuevamente a nuestro Power BI y puntualmente vamos a dirigirnos a Power Query. Para este caso ya tenemos cargada una base de datos que proviene de un archivo en Excel. Lo primero que quiero que revisemos aquí es que una vez cargamos nuestros datos, justo debajo del nombre de cada encabezado de columna vamos a encontrarnos una pequeña línea de color que nos va a ayudar a entender la distribución de los datos en cuanto a registros válidos, registros con errores y registros vacíos. Nos va a identificar tanto en cantidad de registros como en porcentaje cuál es la distribución de esa columna. Noten en la columna de zona que tenemos una proporción en rojo que dice 4 registros que corresponden a menos de un 1% de la data. Este registro está alterando por completo la identificación de la calidad de los datos de esta columna. Noten que no me deja percibir cuántos vacíos, cuántos válidos, porque tenemos un error y esto es un tema que tendremos que solucionar desde Power Query. Para las demás, vamos a averiguar entre vacíos y válidos cómo está la distribución de los datos. Pero si queremos profundizar en la calidad de nuestros datos, en el menú Vista de Power Query, vamos a encontrarnos con estas diferentes opciones en el grupo Vista Previa de Datos. Vamos a ir habilitando cada una y veamos para qué sirve. Si habilitamos la opción de distribución de columnas, vamos a notar que inmediatamente nos va a aparecer una pequeña gráfica con la distribución de los valores justo debajo de los encabezados. Me está identificando cuántos valores distintos y cuántos valores únicos tenemos en cada columna. Si marcamos la opción de perfil de columna, inmediatamente se va a habilitar un panel en la parte inferior al seleccionar una columna. Noten que si marcamos, por ejemplo, nombre vendedor o ciudad departamento, nos va a dar una estadística de los datos que hay en esa columna. En esa estadística vamos a poder ver valores como recuento, es decir, cuántos valores tenemos en esa columna, cuántos errores, cuántos vacíos, distintos, únicos, cadenas vacías, valores mínimos o máximos. Esto puede ser a nivel de textos o a nivel de columnas de valores. En esta parte que se llama distribución de valores, nos va a regalar una pequeña gráfica de barras donde vamos a ver cuál es la distribución de esos datos. Esto quiere decir que la palabra Nueva York Noreste es la que más se repite en esta columna y a través de cada barra vamos a poder ver la distribución de los datos que tenemos. Por último, esta opción de calidad de columnas me va a permitir ver esta información que visualmente podíamos ver dentro de la barra, ¿verdad? Qué porcentaje de datos válidos, qué porcentaje de datos con errores y qué porcentajes de vacíos. ¿Ok? Una vez hemos explorado nuestros datos y hemos identificado la calidad de los mismos, podemos proceder a deshabilitar estas opciones para seguir trabajando con nuestro editor de Power Query. Filtrado temprano. En este punto, Microsoft nos recomienda filtrar los datos en las primeras fases de la consulta o lo antes que nos sea posible. Esto para aprovechar la propiedad de plegado de consultas que tiene Power Query cuando nos conectamos a bases de datos estructurados. Vamos a ver en un ejemplo cómo podemos filtrar nuestra base de datos. Básicamente, debemos seleccionar la columna a partir de la cual queremos aplicar un filtro. Selecciono, por ejemplo, ciudad departamento y en este caso le voy a pedir que me quite los valores nulos y que me quite los datos que corresponden a Los Ángeles Suroeste. De esta manera me voy a quedar solamente con los datos de Indianápolis, Nueva York, San José y Tampa. Marcamos clic en aceptar y en el panel de pasos aplicados vamos a ver que se ha agregado el nuevo paso de filas filtradas. Trabajar temporalmente con un subconjunto de los datos. Este paso es muy importante cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, ya que podemos trabajar con una muestra de los datos antes de aplicar transformaciones a todo el conjunto de datos. Este podríamos verlo como un paso temporal
y una vez hayamos finalizado nuestras transformaciones, podríamos anularlo. Ya me encuentro en el archivo de ejemplo que hemos estado desarrollando y vamos a ver cómo podríamos quedarnos con un subconjunto de los datos para aplicar todas nuestras transformaciones a partir de aquí. Básicamente lo que podríamos hacer es venir al menú inicio y aquí en esta opción de conservar filas, yo podría decirle, por ejemplo, conservar filas superiores. Le voy a decir que me quede en este caso con 20. Esto va a ir en función del conjunto de datos con el que estemos trabajando. Ustedes pueden limitarlo a 1000, a 500, a 200. Una muestra donde tengan suficientes datos para poder aplicar sus transformaciones. En este caso lo he reducido a 20 porque la base que estamos trabajando es una base pequeña. Y básicamente a partir de aquí yo podría empezar a hacer mis transformaciones. Voy a decirle que esta columna de ciudad departamento la transforme todo en mayúscula. Nombre de vendedor lo ponga todo en minúscula, ¿cierto? Y aquí los pasos que empiece a agregar de aquí en adelante, la vista previa me va a ir cargando solamente en ese subconjunto y ya no en los 500, 1000, 1.000.000 de registros que tengamos en la base de datos. Una vez terminadas nuestras transformaciones, simplemente podríamos venir a eliminar este paso, conservar filas superiores, lo eliminamos y ya volveríamos a tener toda la base de datos. Por lo que repito, esto podría ser un paso temporal para hacer más rápidas nuestras transformaciones. Usar los tipos de datos correctos. En este punto, básicamente la recomendación es asignar el tipo de dato que corresponda a cada columna. Lo que es fecha, asignarle el tipo de dato fecha, lo que sea texto, asignarle el tipo de dato texto, y lo que sea número, asignarle el tipo de dato número. Esto porque algunas de las características de Power Query son contextuales para el tipo de datos de la columna seleccionada. Por ejemplo, si seleccionamos una columna de fecha y las opciones de filtro, nos encontraríamos opciones de filtro de fecha. Si seleccionamos una columna numérica, encontraríamos opciones de filtro para números y lo mismo si seleccionáramos para textos. Esto puntualmente debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos con orígenes de datos no estructurados como archivos TXT, CSV o Excel. Por lo general, cuando nos conectamos a una base de datos, Power Query interpreta los tipos de datos que ya vienen asignados desde la misma, pero cuando conectamos a un origen de datos, como el que he mencionado anteriormente, es importante que nos aseguremos de asignar el tipo de datos que corresponde. He vuelto a mi archivo de ejemplo para ver cómo podemos asignar el tipo de datos a cada columna. En esta primera columna, Code Vendedor, vamos a ver que tenemos un icono en la parte izquierda del campo que dice ABC123. Eso quiere decir que básicamente todavía no tiene asignado un tipo de dato específico. Lo único que debemos hacer es marcar clic en este icono y se nos van a desplegar las opciones de tipo de dato que podemos asignar: número decimal fijo, número entero, porcentaje. En este caso estamos viendo que es una columna de tipo numérico. Sin embargo, por tratarse de un código, le puedo asignar el campo en tipo de texto. Y miren que inmediatamente los datos se alinearon a la izquierda, ya me aparece con el icono de ABC. Y ahora si elijo las opciones de filtro, por ejemplo, miren que las opciones de filtro me va a reconocer filtros de texto. Si esto lo cambio a formato de tipo número, por ejemplo número entero, vamos a sustituir el formato actual y ahora veo las opciones de filtro. Miren que las opciones que me voy a encontrar son filtros de número. Realizar operaciones costosas al final. En este punto Microsoft nos recomienda dejar las operaciones más costosas al final. Pero, ¿qué podemos definir como operaciones costosas y por qué al final? Existen operaciones que requieren leer el origen de datos completo para devolver los resultados y por lo tanto serán lentos para obtener una vista previa en el editor de Power Query. Un ejemplo de ello sería un ordenamiento de datos. Si le pedimos a Power Query que ordene una columna, tiene que leer los datos desde el primero hasta el último para luego tratar de ordenarlos todos. Entonces, este tipo de operaciones básicamente nos recomienda dejarlos al final, ¿verdad?, de nuestro proceso de transformación de datos. Documentar el trabajo. En este punto se recomienda documentar las consultas mediante el cambio de nombre o la adición de una descripción a los pasos aplicados. Cada vez que aplicamos un paso en Power Query, lo vamos a ir teniendo visible en el panel de pasos aplicados. Notarán que Power Query le asigna un nombre intuitivo que me permite identificar qué es cada paso. Sin embargo, estos nombres podemos personalizarlos y añadirles también una descripción que nos permite especificar con qué propósito, por ejemplo, hicimos ese paso. He vuelto a mi archivo de ejemplo para ver cómo podemos documentar el trabajo en este caso. Si recuerden, ahorita hicimos un filtro, ¿verdad?, a nivel de filas, con el propósito de quitar los vacíos y los ángeles. Yo podría, por ejemplo, cambiar el nombre de este paso que se llama filas filtradas y podría hacerlo de la siguiente manera. Con un clic derecho sobre el paso,
Puedo venirme aquí a la opción de cambiar nombre y ahora podría llamarlo quitar vacíos y Los Ángeles. De esta manera, ahora el paso cuando aplicamos un filtro lo vamos a ver con el nombre personalizado que le acabamos de asignar. Y otra cosa que también podríamos hacer es asignarle una descripción. Del mismo modo voy a hacer un clic derecho sobre el paso, vengo a esta opción de propiedades y aquí podríamos añadirle una descripción. Este paso quita los vacíos y Los Ángeles. Si marco clic en aceptar, una vez hemos agregado esa descripción, van a notar un icono en la parte derecha como una exclamación que si posiciono el cursor sobre él, me va a decir la descripción que le asignamos. Este paso quita los vacíos y Los Ángeles. Adoptar un enfoque modular. Cuando trabajamos en Power Query, muchas de nuestras transformaciones van a requerir bastantes pasos, y eso lo vamos a ir viendo en el panel de pasos aplicados. Cuando esto sucede, puede ser una muy buena idea dividir la consulta en varias consultas, donde una puede hacer referencia a la otra. El objetivo de esto sería simplificar las fases de transformación y hacer más fácil el entendimiento del proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Veamos en un ejemplo cómo podríamos aplicar este procedimiento. Yo he regresado a mi archivo de Power Query y aquí he creado un archivo llamado enfoque modular, en el cual ya tengo unos pasos aplicados. Lo que voy a hacer es dividir esta consulta en dos a partir de alguno de estos pasos. Por ejemplo, la voy a dividir a partir de filas filtradas. Lo único que tendría que hacer es un clic derecho en el paso que quiero tomar de referencia y seleccionar la opción que dice extraer anteriores. Voy a hacer un clic y vamos a ver qué sucede. Me va a pedir inmediatamente un nombre para la nueva consulta que se va a crear. Vamos a llamarle enfoque modular 2. Dice extraiga los pasos anteriores al paso seleccionado y guárdenlos en una nueva consulta. Entonces, los pasos anteriores, es decir, de tipo cambiado hacia atrás, se van a guardar en una nueva consulta. En este caso, podemos llamarle enfoque modular 0. ¿Listo? Aceptar. Y lo que va a suceder es lo siguiente. La que se llama enfoque modular 0, miren que es la que contiene el origen y llega hasta tipo cambiado. Y la consulta enfoque modular me quedó desde el paso filas filtradas. Ese paso llamado origen viene haciendo referencia a los pasos anteriores de la consulta que dividimos, es decir, empieza desde aquí, desde tipo cambiado. Esto es una manera de dividir las consultas para hacer más fácil el entendimiento. Luego podríamos agruparlas para tener más organizada la información. Vamos a ver en un siguiente paso cómo podríamos hacer eso. Creación de grupos. Una excelente manera de mantener el trabajo organizado es aprovechar el uso de los grupos en el panel de consultas. Para entender de qué se trata, veámoslo en un ejemplo nuevamente. Hemos regresado a nuestro archivo de Power Query donde acabamos de dividir la consulta de enfoque modular. Básicamente, Microsoft nos dice que podemos aprovechar esta propiedad de crear grupos en el panel de consultas. Vamos a hacer un clic derecho en cualquier parte en blanco de este panel y vamos a tomar la opción que se llama Nuevo Grupo. Al marcar esta opción me va a pedir un nombre y una descripción. De momento vamos a ponerle Consulta Enfoque Modular. Al marcar clic en Aceptar, vamos a ver que inmediatamente se va a crear una carpeta con el nombre que hemos asignado. Y esa carpeta me va a servir para almacenar las consultas de una manera organizada. Tan sencillo como tomarla y arrastrarla hasta la carpeta. Enfoque modular 0. Y de esta manera puedo ir teniendo las consultas organizadas a través de carpetas. Todas las demás se van a guardar en otra carpeta por defecto llamada otras consultas. Y las que vayamos asignando las podemos ir organizando en carpetas con arrastrar y soltar. Usar parámetros. Los parámetros en Power Query ayudan a que las consultas sean más dinámicas y flexibles. Un parámetro nos va a servir como una manera de almacenar y administrar fácilmente un valor que podemos reutilizar de muchas maneras diferentes, bien puede ser a través del lenguaje M. Veamos cómo podríamos aprovecharlo a través de un ejemplo. He regresado a nuestro archivo de Power Query donde tenía una consulta llamada ventas accesorios. En esta consulta tengo una serie de pasos aplicados y uno de ellos tiene que ver con una de las recomendaciones compartidas anteriormente, donde decidí conservar un número de filas específico para trabajar con un subconjunto de datos, en este caso 20 filas. Vamos a ver cómo podríamos hacer esta consulta dinámica con el uso de parámetros.
Entonces, para crear un parámetro, podemos venirnos al menú Inicio y aquí tenemos un botón llamado Administrar parámetros. Al desplegar las opciones voy a encontrarme esta opción que se llama Parámetro nuevo. Vamos a crear un nuevo parámetro. Lo primero que me va a pedir es un nombre. Yo podría llamarle a este parámetro número de filas. Y aquí podría indicarle elija un número de filas para mantener. Lo siguiente será el tipo de datos. Puede ser cualquiera, puede ser una fecha, moneda, un texto. En este caso voy a decirle que sea un número. No tenemos una opción de número entero, por lo que voy a tomar número decimal. En valores sugeridos podría ser cualquier valor. Y en valor actual vamos a colocar 20. 20 es el número de filas que actualmente tenemos definido para conservar nuestro subconjunto de datos. Lo que vamos a hacer es un parámetro que vuelva dinámico ese paso. Simplemente voy a marcar clic en aceptar. Y ese parámetro que hemos creado, noten cómo nos va a aparecer en la parte izquierda en el panel de consultas. Por acá me va a aparecer con este icono que me va a permitir identificar que se trata de un parámetro. Y vamos a ver el nombre que le asignamos y el valor que por defecto tiene. Miren que aquí tiene 20, fue el valor que nosotros digitamos. Lo que tendríamos que hacer a continuación ahora es aprovecharlo en la consulta a través del lenguaje M. Para ello entonces voy a volver a mi consulta ventas accesorios y me voy a venir directamente al editor avanzado. En el editor avanzado yo voy a poder ver el código que se ha escrito en lenguaje M de todos esos pasos que hemos ido aplicando. Lo que voy a hacer es buscar ese paso llamado conservar filas superiores e identificar el parámetro que define el número de filas a conservar. Mírenlo por aquí, conservar filas superiores llama una función de lenguaje M que trabaja con el paso anterior y este parámetro número 20 es con el que definimos cuántas filas conservar. Yo podría editarlo aquí y decirle, por ejemplo, 30, si marco clic en listo. Ahora noten que ya no conservamos 20 sino 30 filas. Entonces podemos ver que esta es una forma de modificar el paso aplicado. Voy a volver al editor avanzado, pero lo que voy a hacer en vez de yo escribirlo manualmente es volverlo dinámico con ese parámetro que acabamos de crear. Voy a borrar el 30 que tenemos por aquí y en su reemplazo voy a llamar ese parámetro que se llama número de filas. Miren que con escribir las iniciales, número de filas ya me va a aparecer disponible y simplemente con seleccionarlo, ahora voy a marcar clic en listo. Noten que se volvieron a filtrar 20. ¿Por qué se filtraron 20? Porque en el parámetro tenemos digitado el número 20. Si yo ahora cambio el valor del parámetro, por ejemplo, por 50, y ahora vuelvo a la consulta venta accesorios, noten que ahora se cambiaron a 50 filas. Si lo cambio a 15 y vuelvo a la consulta, ahora tenemos 15 filas filtradas. Entonces, los parámetros son una forma muy sencilla de volver flexibles nuestras consultas. Esto puede aplicar para valores, puede aplicar para texto. Imagínense que también esto es muy utilizado, por ejemplo, para cambiar la ruta de un origen de datos cuando trabajamos en un equipo local. Entonces, el mundo de posibilidades con parámetros es muy amplio, es cuestión de que empecemos a explorarlos y aprovecharlos. Crear funciones reutilizables. Cuando trabajamos con Power Query nos damos cuenta de que muchas de las transformaciones que hacemos en un archivo o en un reporte son las mismas transformaciones que necesitamos hacer en la mayoría, como por ejemplo limpieza de caracteres, caracteres especiales, remover tildes, espacios. Entonces, nosotros podemos crear en Power Query lo que se conoce como funciones personalizadas, que no es otra cosa que unas instrucciones en lenguaje M que podemos almacenar para replicar a través de un solo paso en diferentes consultas. En este caso, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aprovechar una función personalizada ya creada. He regresado a mi archivo de Power Query y me voy a enfocar en esta columna llamada ciudad-departamento. En esta columna tenemos nombres de diferentes ciudades y su respectivo departamento. Vamos a ver que, por ejemplo, Los Ángeles viene con una A tildada y San José viene con una E tildada. Dentro del proceso de limpieza de datos, siempre me tengo que encargar de quitar los caracteres especiales para evitar duplicidad en algunos de mis reportes. En este caso, yo ya tengo creada una función personalizada, que lo que vamos a hacer es ver cómo aplicarla. No nos vamos a detener a explicar cómo crearla porque tal vez esto requiere otro video dedicado 100% a crear funciones personalizadas. Entonces, vamos a tomar este código que ya yo tengo copiado aquí, donde estoy definiendo a través del lenguaje M crear una función que se va a llamar reemplazar valor
y que va a tomar una columna y a esa columna va a buscar estos caracteres y los va a reemplazar por esto. Va a buscar la A tildada y la va a reemplazar por la A. La E tildada y la va a reemplazar por la E sin tilde. Y así con cada vocal. Entonces, copio el código y aquí lo que voy a hacer en el menú inicio es agregar un nuevo origen. Ese nuevo origen va a ser una consulta en blanco. Esa consulta en blanco me va a permitir empezar a escribir código, ¿verdad?, para devolver un resultado. Voy a venirme directamente al editor avanzado y aquí, en vez de yo empezar a escribir, voy a pegar el código de la consulta o de la función personalizada que ya tengo creada. Por aquí me falta quitar una coma. Voy a marcar clic en listo. Y ahora vamos a tener esa consulta creada. Ahí tal vez le puedo asignar un nombre. Le voy a poner reemplazar tildes. Listo. Y ahora veamos cómo podríamos utilizarla por acá. Les decía que tenemos por aquí Los Ángeles y San José con tilde. Entonces, lo que vamos a hacer es en esta tabla agregar una nueva columna. Y en las opciones para agregar nueva columna, vamos a tomar la que se llama invocar función personalizada. Para que esto funcione ya debemos tener creada la función. Entonces voy a invocar la función personalizada. Nombre de la nueva columna, le voy a poner ciudad, departamento, sin tildes. Y aquí me va a preguntar cuál función vamos a utilizar. Solo tenemos disponible una. La vamos a seleccionar. Y a continuación me va a preguntar a qué columna se va a aplicar esa función. Yo le voy a decir que se aplique a ciudad, departamento. Marcamos clic en aceptar. Y noten que ahora se me va a incorporar una nueva columna con los mismos datos, pero con la diferencia de que vamos a ver ya los caracteres sin tilde. Miren que Los Ángeles ya no tiene tilde y San José tampoco tiene tilde. Entonces repito, este puede ser un proceso muy útil para cuando replicamos diferentes pasos. Si yo no hiciera ese uso de esa función personalizada, tal vez tendría que venir en un paso, reemplazar la A, en otro paso, reemplazar la E, en otro paso, reemplazar la E. Y así imagínense cualquier cantidad de caracteres que tendríamos que reemplazar. Entonces, una función personalizada puede ser de gran utilidad para ese tipo de situaciones. Por último, tenemos la siguiente recomendación: crear consultas de corrección futura. Asegurarnos de crear una consulta que no tenga ningún problema durante una actualización futura será una prioridad máxima al trabajar en Power Query. Para entender de qué se trata este punto, vamos a irnos directamente a un ejemplo. He regresado a mi archivo de Power Query, donde en una de las consultas voy a desplazarme hacia abajo y me voy a encontrar con que tenemos filas en blanco y tenemos filas con totales. Al principio hablamos de que nuestro formato tabular no debería contener filas de totales, pero por aquí vemos que para cada código de vendedor tenemos un total, total 1, total 5, total 14 y así consecutivamente. Entonces, una forma de quitar esos totales de la consulta sería aplicando filtro. Por ejemplo, vamos a quitar los nulos y yo podría venirme aquí y decirle quitar todos los total. Todo lo que tenga total lo voy a quitar. El problema de hacerlo de esa manera sería básicamente que estamos creando una consulta que solo nos va a servir en este contexto actual y no estamos pensando en una actualización futura. Si se fijan, yo seleccioné uno a uno los ítems que queríamos desmarcar, es decir, desmarqué total 1, total 14, total 16, 17 y así con cada total. Pero al hacer eso, si mañana en una actualización tenemos un nuevo código de vendedor, código 20, y aquí aparece un nuevo código total 20, una nueva fila total 20, esa fila no se vería afectada por el filtro, ya que fuimos muy específicos al decir que desmarcaran solamente estos totales. Entonces, un buen método para pensar en una actualización futura sería aplicar un filtro de una manera diferente. Voy a borrar este paso de filas filtradas y ahora lo voy a hacer de otra manera. Me voy a venir a filtros de texto y aquí en filtros de texto voy a tomar esta opción más bien para decirle fíltrame lo que no contiene y le voy a decir lo que no contiene la palabra total. De esta manera me estoy asegurando de que si mañana tengo una actualización donde viene un total 20, total 30, total 50, me estoy encargando de filtrar. A esto nos referimos con pensar en una corrección futura. Entonces, debo tener también mucho cuidado con la escritura. Si total viene con la T mayúscula y la demás en minúscula, lo voy a escribir de la misma manera. Entonces, hacer ese filtro de esta manera
Ya nos estamos asegurando de que si mañana se incorpora un nuevo campo que no teníamos visible en este momento en el filtro, igualmente Power Query se va a encargar de filtrarlo. Muy bien, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti y puedas empezar a aplicar toda esa serie de recomendaciones que te hemos compartido el día de hoy. Se despide Luis Haber de Grow Up Data Analytics y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de nuestra serie de Cero Analista de Datos.